En el efervescente Madrid de los años 30, Tina sueña con convertirse en bibliotecaria. Junto con su amiga Beba, se adentrará en un mundo de cabarets y clubs feministas, libros malditos y viejos fantasmas. Así descubrirán la Biblioteca Invisible, una antigua sociedad secreta que vela por los libros prohibidos. Pronto Madrid se convierte en una ciudad sitiada, donde la cultura corre más peligro que nunca. Y bueno, ya dejo la palabra a María para que nos cuente lo que considere sobre esta novela y luego, como siempre en todos los cafés, abriremos el turno de preguntas para que le podáis hacer las preguntas levantando la mano y os acercamos un micro. Gracias. Hola. Muchas gracias por venir en un día tan estupendo como este que nos ha tocado hoy. Yo estaba deseando que llegara el otoño, pero no me lo esperaba así tan de golpe. Y nada, solo también me apetece recalcar que esta novela se escribió para hablar de la gente que ama los libros y de la gente que ama las bibliotecas. Entonces, el espacio natural para mí es una biblioteca, en este caso, ¿no? Entonces, cada vez que alguien me llama o me dice, bueno, pues me gustaría que vinieras a tal biblioteca a hacer esto, lo otro, lo demás allá, pues a mí me encanta, porque realmente es el ecosistema del que parte la Biblioteca de Fuego. Bueno, esta es una historia larga porque creo que los autores siempre tenemos muchas ideas a veces en la cabeza que son recurrentes y que están ahí dando vueltas una y otra vez y a veces no sabes cómo enfocarlas o no tienes los suficientes datos o no sabes qué hacer con ellos. Y en este caso, la Biblioteca de Fuego partió de una idea que yo tenía desde hacía muchísimos años, que era crear una sociedad secreta que a lo largo de la historia se hubiera dedicado a salvar los libros, la documentación, folletos, propaganda, lo que sea, que en algún momento histórico estuvieran prohibidos. ¿Por qué? Por diferentes cosas. A mí me interesa mucho saber cuáles son los mecanismos de la censura, ¿no? Qué es lo que lleva a algunas personas a pensar que tienen derecho a decidir qué es lo que los otros pueden conocer o qué es lo que los otros pueden ver, ¿no? Y también me he preguntado muchas veces cuántas cosas nos habremos perdido o no tendremos la historia completa o nunca conoceremos todas las versiones de algunas historias por las partes que se perdieron con censura, con hogueras, con purgas de bibliotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre que se ha querido manejar el relato, lo primero que caen son los libros. Que eso también es curioso, porque a lo largo de la historia había muy poca gente que tuviera acceso a los libros, pero cuando la gente ha tenido acceso a los libros, cuesta que la gente lea, que se aproximen a ellos. Entonces, ¿por qué siempre lo simbólico es la destrucción de los libros, ya sea con algo tan ostentoso como una hoguera, o sencillamente pues negando el acceso a lo que hay en esos libros o transformándolos en otra cosa? Entonces, eso a mí siempre me llamó mucho la atención y yo creé la Biblioteca Invisible, que era esta sociedad secreta histórica, porque a mí me hubiera hecho ilusión que hubiera gente a lo largo de la historia que lo hiciera, ¿no? que pusiera a salvo para nosotros y para los que vinieran después pues las cosas a las que no hemos tenido acceso por todo esto. Entonces, el problema es que puedes tener una idea estupenda y que te gusta muchísimo y no tener una historia, que era mi caso. O sea, no sabía dónde ubicar a esa gente. Y entonces, buscando información para otra cosa, que por supuesto se borró de mi mente inmediatamente, estaba mirando la hemeroteca del ABC y en un periódico digitalizado del 39 apareció una foto en la que había un montón de gente alrededor de una hoguera, pues con mantillas, tal. La foto estaba picadísima, probablemente si la calidad de la foto no hubiera sido, del escaneado no fuera tan mala, a lo mejor no me habría fijado en qué era lo que decía el artículo. Pero como
estaba tan fea, dije, ¿esto qué será? Y entonces me puse a leerlo. Y entonces fue cuando descubrí que en el año 39, el Día del Libro, en Madrid, se celebra con una quema de libros en el patio de la Universidad Central. Claro, esto a mí me deja el cuerpo torcido. O sea, yo dije, ¿pero esto qué es? O sea, llevamos toda la vida viendo las quemas de libros por parte de los nazis, concretamente la quema de la Plaza de la Ópera, que eran libros universitarios también. O sea, en realidad el nuestro era un homenaje a aquello. Entonces, esa hoguera ha salido en todas partes, hasta en Indiana Jones aparece esta hoguera de libros, y sin embargo nosotros no sabemos que esto ha pasado aquí de esta manera, ¿no? Y bueno, pues a mí esto me parece muy indignante y yo enseguida la voz de Tina empezó a revelarse, ¿no? Tenía que haber alguien, además de mí misma, que estuviera tan indignada como yo. Y eso fue lo que me llevó en un primer momento a interesarme por quién estaba allí. Porque claro, yo ya lo que quería era que mi biblioteca invisible intentara salvar esos libros, concretamente, los que estaban quemándose en esa hoguera. Y la historia que iba a contar, la protohistoria, porque claro, luego eso todo evolucionó muchísimo, pero la protohistoria era si lo conseguían o no. O sea, si realmente se salvaban algunos ejemplares o no. Digo lo de la voz de Tina resonaba en mi cabeza porque aquí, esta es la parte en la que siempre quedo como una loca y una tarada cuando cuento que yo funciono mucho con el oído. Para mí una historia no es todavía una historia hasta que no sé cómo suena. Es decir, hasta que no oigo el crepitar del fuego de la hoguera, las voces de los personajes, sobre todo las voces de los personajes, cómo hablan. Yo empiezo a averiguar cómo son a través de cómo se expresan ante un determinado evento en mi cabeza, ¿no? La mayoría de los escritores dicen, yo trabajo con la imagen, se me aparece una imagen y entonces me empiezo a hacer preguntas sobre esa imagen y así es como empiezo a investigar sobre la historia que quiero contar. En mi caso es por el sonido. Yo funciono mucho con el oído, entonces la voz de Tina enseguida se mostró muy clara, pero no sabía ni quién era, ni qué hacía allí, ni nada de nada. Entonces me puse a investigar quiénes estaban allí y empecé a descubrir las historias de los bibliotecarios de los años 30. ¿Qué pasa? Que estamos en una época en la que las bibliotecas todavía eran cárceles para libros, es decir, la gente no tenía acceso a llevarse un libro a su casa y leerlo. Entonces hay una generación de bibliotecarios que por supuesto le caían gordísimos a los bibliotecarios antiguos, que lo que querían era que la gente tuviera acceso a la cultura y a la lectura, ¿no? Y entonces empezaron a modernizar las bibliotecas. ¿Qué se encontraron? Pues se encontraron varios problemas. El primer problema que se encontraron fue que las bibliotecas no tenían una forma de colocarse o de ubicar los libros que fueran fácilmente encontrables sin que nada se perdiera. Porque estaban ubicados normalmente topográficamente, es decir, asignatura 1, o sea, estantería 1, estantería 2, tal, y por tamaños. O sea, ahí se perdía todo. No había bibliotecas históricas con ejemplares que nos podéis llegar a creer que llevaban 100, 200, 300 años sin que nadie hiciera un inventario, porque eso era imposible. En el momento en el que cambiabas un libro de sitio ya se perdía. Entonces, bueno, pues se trajeron la forma de que conocemos. No es exactamente igual que la que tenemos ahora, cambian un par de cositas, pero bueno, la forma en la que están ordenadas las bibliotecas ahora empezó a implementarse en ese momento. Ese fue el problema número 1, que más o menos lo fueron resolviendo. Y el problema número 2 fue que querían que la gente accediera a los libros, pero la gente no sabía leer y escribir. Teníamos un índice de analfabetismo de la mitad de la población. En el caso de las mujeres podía llegar en algunas zonas al 80%. Entonces, estos mismos son los que también decidieron hacer programas de alfabetización para que todo el mundo pudiera leer y luego pudieran ir a las bibliotecas y pudieran sacar los libros. Hicieron programas porque el objetivo era
pues que no hubiera un solo pueblo sin biblioteca, que no hubiera un solo colegio sin biblioteca, que no hubiera un solo hospital sin biblioteca y tener este tipo de acceso universal. Se encontraron todo tipo de problemas, pero entendían que lo que podía encender la maquinaria de que el país mejorara era a través de los libros, con lo cual se pusieron a trabajar en ese sentido. ¿Qué pasa? Que también me encuentro, avanzando en las historias, que cuando estalla la guerra civil, esta gente hace el salvamento del patrimonio bibliográfico español. Y yo dije, ¿cómo? ¿Esto se hizo? ¿Por qué? Porque no teníamos información de eso tampoco. Hay un poco de información sobre lo que es el salvamento artístico, a través de hemos visto reportajes, se han hecho exposiciones sobre las famosas cajas del Prado, pero no todas esas cajas llevaban arte. Había cajas que llevaban armaduras, carruajes, tapices, todo tipo de cosas, y cajas que llevaban libros. O sea, estos bibliotecarios se dedicaban a localizar las bibliotecas públicas o privadas que podían tener cosas interesantes y tal, recogerlas, inventariarlas y ponerlas a salvo, ¿no? Esto en Valencia, en un momento dado, pues se protegen las torres de Serranos para almacenar ahí las cosas, y una de las cosas que me encuentro de repente es una torre era para el arte y otra torre era para los libros. Y entonces, claro, digo, ¿pero esto qué es? Esto hay que contarlo. Y además entroncaba perfectamente con la idea que yo tenía de la biblioteca invisible. El problema era que había muy poquita información sobre esos bibliotecarios y sobre todo sobre las bibliotecarias, porque cada vez me interesaban más las bibliotecarias, porque los bibliotecarios, todavía alguno tiene una plaquita que dice que participó. Es verdad, o sea, tú vas a la Biblioteca Nacional y hay una placa en honor a Tomás Navarro Tomás, que hizo una labor estupendísima, pero prácticamente no conocíamos nada de las archiveras ni de las bibliotecarias que hicieron todo esto. Y entonces fue cuando yo ya me metí de lleno en esto, me volví absolutamente loca con todo lo que era la búsqueda de documentación, archivos, etcétera, etcétera. Localicé a las 4 o 5 personas que sabían algo de esto, que las tenía más o menos localizadas, porque en los libros, o sea, se repetían los nombres, se iban citando los unos a los otros porque eran los únicos que sabían algo de estas bibliotecarias. Quedé con ellos para que me dieran información y en un momento dado me faltaba también la información de primera mano, ¿no? Que alguno de estos bibliotecarios siguiera vivo y me lo contara, o que algún hijo, heredero, tal, se lo hubieran contado sus padres y me lo pudiera contar tal como se lo contaron sus padres. Esto fue absolutamente decepcionante porque cuando se acaba la guerra todo esto se vende como un expolio. Entonces la gente que se tuvo que quedar aquí, se cayó lo que hizo. Entonces los hijos, muchos no sabían nada. O sea, hay algún caso incluso que los investigadores con los que yo hablé, o las investigadoras con las que yo hablé, habían descubierto la historia de su madre a esta gente. Y luego había una bibliotecaria que sí era más o menos conocida, porque era la famosa tía republicana de Mariano Rajoy. María Brey era una de las bibliotecarias que hizo este salvamento. Entonces, yo también quería intentar sacar a la luz gente de la que no se supiera absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí tenía un poco como referencia, pues, qué es lo que hizo esta señora, pero no quería que cobrara peso y protagonismo, porque ya lo tiene, no le hace falta que yo se lo dé. Y esta creo que es la anécdota más bonita que puedo contar, y luego voy a abrir el turno de preguntas para que me preguntéis cosas. En uno de los libros, porque a mí este libro me ha llevado 5 años de mi vida, tuve que escarbar la novela, sacarla de debajo de
miles de archivos, papeles. Yo tenía me hice un mapa temporal para saber qué pasaba en cada momento, porque claro, tú no podías poner a alguien cantando y bailando por la calle cuando había un bombardeo. Tenías que saber que había un bombardeo. Entonces me iba señalando como todas las cosas cuando me hacía falta una fecha concreta y me hice eso pegando folios y llegué a tener un hilo temporal de 6 metros que doblaba como si fuera un papiro egipcio. Y entonces ahí iba sacando como, vale, pues en este momento había una inundación no sé dónde, bueno, pues entonces tengo que cambiar de fecha tal cosa porque no me viene bien que esto esté inundado. Y entre todas estas cosas yo sabía que había un libro sobre una exposición que se hizo hace años en la Biblioteca Nacional sobre esto, que tenía al final unas anotaciones casi por fecha, o sea, casi por días, de las cosas más importantes que se hicieron en el salvamento y que a mí me sería utilísimo, pero no lo encontraba por ninguna parte. Y lo encontré de segunda mano en una web, pues no sé si me querían cobrar 400 o 500 euros por el catálogo de la exposición. Y yo dije, bueno, tampoco somos ricos, vamos a intentar encontrarlo por otro lado. Yo me había hecho el carnet de investigadora en la Biblioteca Nacional, iba de vez en cuando a hacer cosas, y en una de estas veo que están desmantelando la biblioteca. La librería, donde venden los libros a la entrada, y le pregunté al librero, digo, ¿lleváis a quitar la librería de la Biblioteca Nacional? Me dice, no, es que la vamos a ampliar, entonces tenemos que retirarlo todo, porque vamos a poner unos nuevos mostradores, no sé qué, me cuenta toda la película, y dice, bueno, todas las cosas que hemos retirado, pues las estamos saldando. Y le digo, ¿puedo echar un ojo? Me dice, sí, y entonces abro la primera caja y está el catálogo ahí encima, y le digo, ay, ¿me puedo llevar algo de las cajas? Sí, todos los que están ahí están a 10 euros. Y yo, ha venido a buscarme. Me llevé algún otro libro para disimular, o sea, yo cogí varias cosas de ahí, me llevé aquel libro, y en ese libro descubrí una foto, que era una foto muy llamativa, en la que había pues 10 o 12 señores vestidos de negro y una chavalita joven. Y yo dije, pero ¿y esto? O sea, ¿quién es? Me miro el pie de foto, fulanito, menganito, no sé qué, Blanca Chacel, pues la directora del archivo, bla, 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 vale. Y entonces yo digo, bueno, qué interesante es esta señora. Me cuesta mucho averiguar cosas sobre ella, pero descubro pues que el archivo más o menos lo llevaban entre ella y Elena Gómez de la Serna, y que tenía 23 años cuando acaba la guerra y se había hecho todo el archivo de lo que había en las cajas de arte, en las cajas de libros, etcétera, etcétera, y que es la hermana pequeña de Rosa Chacel. Y poco más sé de este tema. Y cuando yo ya había renunciado a encontrar a alguien que supiera algo de toda esta historia, un día mi marido, al que traía frito, porque claro, yo le contaba todo, y esta señora, y esta no sé qué, y esta no sé cuántas, me dice, mira, me he metido en un foro de Saber y Ganar, y hay una señora aquí que les está cantando las 40 a los del programa, porque se han equivocado en no sé qué de México, y dice que se llama Elena Contreras Chacel. Dice, ¿tú crees que será la hija de Blanca Chacel? Digo, yo qué sé. Claro. Y me dice, no, porque, a ver, piénsalo. Se llama Elena, como Elena Gómez de la Serna, que era con la que hizo lo del archivo. Los apellidos coinciden los dos, porque sabíamos con quién se había casado Blanca Chacel. Hasta ahí habíamos llegado. Y dice, y está justamente diciendo una cosa muy concreta de México, que sabemos que es donde se exilió. Entonces, a lo mejor escríbele. Y yo le voy a escribir aquí. Que sí, hombre, que le escribas, a ver si va a ser la hija de Blanca Chacel, te vas a quedar con las ganas de tener un documento de primera mano y tal. Y yo, con toda la vergüenza del mundo, le escribí a aquella señora, diciendo, claro, pensando, esto lo va a recibir una señora diciendo, ¿y esta tarada qué me está contando de una bibliotecaria archivera y no sé qué, no sé cuántas? Pero yo cogí, le escribí y recibí la respuesta casi de inmediato, diciendo, sí, soy la hija de Blanca Chacel, ahora mismo estoy en Miami, ¿en qué horario te puedo llamar? Y yo, como, perdón.
Y nada, le di mi teléfono a aquella señora y me llamó por teléfono. Me tuvo 5 horas al teléfono, ¿eh? Me lo contó todo, lo sabía todo. O sea, lo que yo necesitaba, que eran detalles casi ridículos de cosas, de cómo se habían hecho y tal, ella lo sabía, porque su padre se lo había contado todo. O sea, tenía la tranquilidad de alguna forma pues de haberse exiliado en México, el orgullo también de lo que había hecho, porque se sentía orgullosa de lo que había hecho y allí nadie le iba a decir nada, y a sus hijos les contó absolutamente todo. Y es más, me mandó por correo electrónico diseños de ropa de teatro de su madre, diseños de muebles que había hecho también, y la historia de cómo había sacado el archivo de España con las 2 maletas de 30 kilos, con la otra por la frontera de Francia hasta llegar a Perpiñán, escrito por la madre, contado por ella misma, ¿no? Y yo dije, bueno, esto es una maravilla. Y fue fantástico porque además nos hicimos muy amigas. Yo estoy intentando animarla para que escriba la historia de la madre, ella, porque ella escribe muy bien y es traductora y tal. Yo le dije, a ver, la historia de tu madre tienes que contarla tú, porque además la conoces mejor que nadie en algún momento. Y la maravilla de todo esto es que de repente un día estábamos hablando y me dice, ¿sabes que me he comprado un piso en Barcelona? Dice, sí, no, pues no, mi marido se ha jubilado y tal, y hemos decidido que nos vamos a vivir a España. Total, que una de las últimas cosas que yo hice antes de que nos encerraran en la pandemia fue ir a conocer a la hija de Blanca Chacel a Barcelona y cenar con ella y descubrirle los boquerones en vinagre, ¿no? Porque nunca los había probado. Y esto es una de las cosas mágicas y fantásticas que ha tenido este libro y que me animaban, a pesar de lo desalentador que era encontrarse todo el rato con callejones sin salida, a seguir escribiéndolo y a pensar que valía la pena, ¿no?, concentrar todo esto en una historia. Y nada, ahora si queréis me podéis hacer preguntas, que además me voy a quitar la chaqueta porque me estoy asando con el foco. Bueno, yo para romper el hielo quizá, esperando a las preguntas del resto, me gustaría preguntarte ¿qué libros rescatarías tú para la Biblioteca Invisible? A ver, yo ahora mismo todos los que están siendo cuestionados por chorradas. O sea, por ejemplo, se me ocurre Lolita. A mí pensar que Lolita es un alegato a favor de la pederastia me parece estar poco informado y sobre todo no haber leído en absoluto a Nabokov. Pero en un momento dado es un libro que se ha perseguido y se ha perseguido muchísimo con una serie de cosas pues, que no tienen ni pies ni cabeza. Primero, Nabokov era una persona que escribía sobre monstruos que no comprendía. Es decir, el 80% de los protagonistas de Nabokov son personas detestables. Y entonces escribe sobre gente que le hace la vida imposible a sus vecinos, gente que planea asesinatos y luego encima se sienten como humillados porque nadie les reconoce lo bien que lo han hecho, pedrastas, un montón de cosas, ¿no? O sea, en ese sentido, sin ser él nada de todo eso. Luego, si tú te has leído Lolita y no te has visto la película de Kubrick, sino que te has leído el libro, hay un momento fantástico en el que se ve de verdad lo que Nabokov piensa de este personaje, ¿no? O sea, el personaje está contado en primera persona, es un monstruo justificándose a sí mismo. Pero hay una escena en la que él se encuentra con otro pedrasta y entonces sí lo ve a él como un monstruo. Todo lo que piensa del otro es lo que Nabokov realmente está pensando del protagonista. O sea, ahí es donde lo coloca. Narrativamente me parece genial. Pero es que además hay entrevistas de Nabokov cabreadísimo y escupiendo baba, diciendo, pero por favor, ¿quién piensa que es una niña perversa? Es la víctima de un monstruo. Pero ¿quién ha leído el libro y por qué lo han leído tan mal? O sea, a mí me inquieta la gente que piensa que Lolita está hecha como una historia de amor entre una niña de 12 años y un señor de casi 50. A mí esa es la gente que me da miedo. Entonces, yo, por ejemplo, es un libro que salvaría.
y todos los libros que han sido cuestionados por razones estúpidas. Quiero decir, la información tiene que estar en los libros, y cuando más a favor tienes que estar de que la censura no exista, es cuando más te moleste lo que te están diciendo. Porque es muy fácil estar en contra de la censura cuando hay algo que bueno, pues que de alguna forma están censurando y va con tus ideas. Pero es que para que en otro momento alguien pueda tener todo el dibujo, es importante que esté toda la información, porque si no, pensamos que el mundo es de una determinada manera y estamos abocados a cometer los mismos errores. Y eso me parece tristísimo. Pues, por ejemplo, con el tema de la transexualidad, ha habido libros que hablan de la transexualidad infantil a favor y en contra de, bueno, pues de que se apoye, básicamente, y los dos han tenido problemas, con unos y con otros. Pues yo los salvaría a los dos, quiero decir. Ahí está la información y ahí está reflejando una realidad que a hoy en día nos afecta y que en el futuro no podrán comprender si no tienen toda la información. O sea, yo creo que pensar que tienes derecho a decirle al resto de la gente lo que tiene que leer o lo que tiene que mirar es, por un lado, muy cobarde, porque no quieres arriesgarte, ¿no?, a que la gente vea otras formas a que la gente se haga su propia idea, por si acaso no coincide con la tuya. Luego, por otro lado, me parece muy soberbio, porque estás tomando a la gente por idiota, y encima siempre se hace con las mejores intenciones. No, esto es para proteger a la gente. ¿Para proteger a la gente de qué? Quiero decir, si tú estás viendo algo que es, yo qué sé, muy ofensivo en un libro, yo creo que lo bueno es confiar en que la gente se dé cuenta de que es ofensivo al leerlo y que se ofendan. Si ofenderse es buenísimo. Así es como sabes lo que no te gusta. Entonces, bueno, a mí ahora mismo no se me ocurren muchos ejemplos tal, pero o sea, se me ocurren que hay miles. Hasta Caperucita Roja han intentado retirarla de las escuelas. Esperar un minuto que os pasen el micro, porque así os oímos todos bien. Gracias. Hola, buenas tardes. No, es un comentario a propósito del libro Lolita de Nabokov. En la película La librería de Seovel Coixet, si la has visto, pues merece la pena. Y además hace referencia a este libro porque se arriesga a llevar ese libro cuando se editó a la librería. Y hay un comentario, un personaje refiriéndose al libro, ella pide consejo a un señor mayor que lee mucho y dice: no lo entenderán, pero es algo bueno, entender vuelve perezosa a la mente. Y entonces es interesante esa película de Seovel Coixet. Y también hay más películas donde se hace referencia al libro de Lolita. Capitán Fantastic, por ejemplo, que el protagonista es Viggo Mortensen, que educa a sus hijos pequeños y demás, y un niño con 10 o 12 años ya está leyendo Lolita y le pregunta a su padre, en fin, que se me ha venido a la mente ahora. Sí, es que Lolita, por lo que sea, siempre ha sido controvertido, pero a ver, yo no creo que la intención de Kubrick fuera que pasara lo que pasó. O sea, creo que Kubrick intentaba reflejar en la película lo que pasaba por la mente del personaje de Humbert Humbert. ¿Qué pasa? Que lo que está reflejando es una niña provocadora, perversa, etcétera, etcétera. Y esa es la imagen que a la gente se le ha quedado, porque siempre tiene mucha más fuerza la imagen, o se graba más fuerte la imagen que la palabra. Y entonces, claro, se quedó como con esa idea de que era una niña perversa, no sé qué, y es como, no, perdona, es la historia de un monstruo que se justifica a sí mismo. Y eso es bueno, que la gente lo vea, lo lea y se indigne. La indignación está bien. Sí, vamos a ver. Al observar ese podio de la quema pieza a pieza, ¿no saltó por tu cabeza el cervantino episodio? Ese que con mucho odio la sobrina con el ama
quemaron trama tras trama esa enorme porquería, libros de caballería de una cervantina llama? Absolutamente, o sea, de hecho es la cita del libro. Es la cita del libro, y cuando yo me presenté a la Zorín, a ver, hay una cosa que de vez en cuando hacemos los autores, que os voy a contar así alegremente, que es cuando tú te presentas a un concurso, te pone que te presentes con lema y plica, ¿no? Entonces, a lo que se refieren es que también puedes cambiar el título del libro, aparte de no decir quién eres tú. Entonces, yo acostumbro a cambiarlos, porque si es un premio más o menos importante y sale por ahí y no te lo dan, el título de la novela ya ha estado dando vueltas y entonces queda como raro, ¿no? Es como, bueno, esta es la que perdió la Zorín y se ha publicado en otro lado. Y entonces el lema con el que yo me presenté era Castigo de Fuego, que es lo que dice, me parece que es el sacerdote, que dice que echen un vistazo antes de quemarlo todo, a ver si hay alguno que merezca la pena y no merezca el castigo de fuego. Aparte, soy de Campo de Cristana. O sea, los molinos de Quijote están allí todo el día haciéndonos sombra, así que era imposible no acordarse. Hola, buenas tardes. Volviendo a la prohibición de los libros, que nos parece extrañísimo que ahora ocurra, no deberíamos de olvidarnos que durante muchísimos años aquí estaban prohibidísimos 300.000 libros, que muchas personas tenían que pedir a la Argentina, a Francia. Entonces, no es tan extraño y no es tan raro. Hoy nos llama la atención, quizás pensando un poco en Estados Unidos, con tanta prohibición de libros que los niños no pueden leer porque les causan problemas. A ver, en el libro mío aparece todo el rato como la idea de que hay una lista. Hay una lista de libros que se van a cribar de las bibliotecas, que se van a sacar de las casas y tal y cual. Claro, esta lista, en un momento determinado de la historia, retírate un poquito porque la señora está haciendo contorsionismo. En un momento de la historia esto se convirtió en una cosa que se publicaba, o sea, en un libro que se publicaba diciendo los libros que no se podían leer y que podían estar, bueno, algunos no se podían leer en absoluto, otros estaban condenados al infierno de la biblioteca y solo se podían leer si demostrabas, espérate, no voy a ser capaz de citarlo literalmente, pero era muy gracioso porque era como que si demostrabas verdadera sensatez, buenas intenciones y no sé qué, es una cosa súper cursi y absolutamente indemostrable. Entonces, claro, en algunas librerías de viejo todavía se pueden conseguir estos catálogos de libros prohibidos, porque no sé si se publicaba uno al año o algo así, de lo que no se podía leer en España. Y es interesantísimo, si alguna vez, pues en ferias del libro antiguo o lo que sea, si dais con alguno, echarle un ojo, porque entiendes muchas cosas. Mi libro, aparte de hablar de las bibliotecas, del amor por los libros y de lo que querían, o sea, del salvamento del conocimiento, que también es importante, aunque no sea a lo mejor tan urgente como ponerse a salvo a la gente, ¿no? O sea, lo urgente es salvar a la gente, pero lo importante también es que quede algo después para los que vengan detrás. Y aparte de todo eso, hay muchas piececitas del libro que están buscadas para dar pistas de cosas que nos han contado que eran de una manera o que siempre fueron de una manera, pero que no era así, que en el momento en el que te pones a investigar sobre la época y te pones a rascar, descubres unas cosas absolutamente increíbles que no tienen nada que ver con lo que nos han contado, ¿no? Es como esta historia me la han contado mal. Pero la explicación está en los catálogos de libros prohibidos, porque una de las cosas que quiso hacer Franco fue escribir el relato bueno, quería hacer a España su imagen y semejanza, pero también quería convencernos de que siempre había sido así.
que eso es un trabajazo, si lo piensas. Y entonces aquí, o sea, tampoco es por echarle flores, pero hizo un trabajo maravillosamente. Y entonces nos convenció a todos de que no teníamos tradición literaria fantástica, por ejemplo. Cuando Emilia Pardo Bazán tiene cuentos de zombies. Tenía prohibidos a los románticos. O sea, no pudo con Becker porque la tradición a la que se adscribía Becker era tan fuerte que finalmente sobrevivió a las cribas. Pero lo que hizo fue hacer girar toda la historia de la literatura alrededor del Cid, que obviamente es un cantar de gesta realista. Cuando en el resto de Europa todo lo que tiene que ver con historias de caballerías y no sé qué, pues tienen ogros, dragones, orcos y no sé qué, no sé cuántas. Entonces lo que hizo fue borrar todas las pistas de que nosotros teníamos una tradición fantástica. Eso también, por ejemplo, explica todo el tema de los fantasmas y la tía Paca. La tía Paca tiene una doble función en la novela. Una de las funciones que tiene es explicarnos que había una España mágica muy habitual. Cuando tú estás documentando un libro, una de las cosas que te dan pistas sobre la época, si ya existía la prensa y tienes acceso a ella, para saber qué era importante y popular, son las tiras cómicas. O sea, si algo está en una tira cómica es porque todo el mundo sabe lo que es y se pueden reír de ello con libertad porque la gente se va a reír porque hay un chiste sobre algo que es popular y tal. No os podéis imaginar la cantidad de tiras cómicas que hay sobre espiritismo y espiritistas. Millones. O sea, ¿por qué? Porque era súper popular. La gente iba a divinas, la gente veía fantasmas. O sea, yo me esforcé en que los fantasmas que aparecen en el libro estén documentados, o sea, que sean fantasmas, que hay documentos de gente que dice que los ha visto y aparecen en el libro haciendo lo que se dice que hacían estos fantasmas. O sea, intento contar su historia más o menos como se supone que fue, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues para contar que había, o sea, no solo teníamos una tradición fantástica literaria, sino que además también teníamos una cosa popular fantástica, ¿no? Que estaba en el ambiente y que era natural y que, bueno, pues parecía lo más normal del mundo. ¿Qué pasa con eso? Pues pasa que muchos de los espiritistas eran católicos, aparte de espiritistas, y muchos apoyaron el golpe. Y entonces, claro, imaginaos el shock cuando lo primero que hace Franco es prohibir los libros de espiritismo. Le declara la guerra al espiritismo. O sea, todas las publicaciones de esa gente, que además casi todos eran muy católicos y los fantasmas que se les aparecían eran fantasmas de sacerdotes que les hacían de guías espirituales y cosas así por el estilo, después de haberles apoyado activamente, de repente se encuentran con que ellos son proscritos, ¿no? Y esto yo quería también reflejarlo porque quiero dejar muy claro que nadie que quiera imponer un pensamiento único debe ser apoyado por puro egoísmo. Por puro egoísmo, porque nunca sabes cuándo vas a estorbar tú. O sea, el pensamiento único solo se quiere parecer a sí mismo. Y entonces, si alguna vez tenéis acceso a los catálogos de libros de censura, algunas cosas os van a matar de la risa, pero se repiten. Y aquí os voy a poner el ejemplo. Yo me estaba muriendo de la risa todo el rato, analizando las listas, porque todos los rusos estaban prohibidos. Y allí nadie preguntaba si eran rusos de la Unión Soviética, rusos zaristas, o de qué época, o qué tenían que ver. Pero claro, o sea, ¿para qué nos vamos a leer los libros o vamos a analizar si tienen algo de peligroso para nuestro pensamiento? Eliminamos a todos los rusos y hasta luego, ¿vale? En el momento en el que Rusia invade Ucrania, o lo intenta, no os podéis llegar a imaginar la cantidad de charlas sobre Dostoyevsky, semana de la literatura rusa de no sé dónde, que se suspendieron automáticamente. Incluso se suspendieron traducciones que ya estaban contratadas. Hasta nuevo aviso.
Y yo dije, o sea, llevo 5 años riéndome de esto y está pasando ahora delante de mis ojos. O sea, que alguien me venga aquí y me explique qué tiene que ver Dostoyevsky con Putin. Pues pasa. O sea, por desgracia, el tema de la estupidez con la literatura, por lo que sea, va siempre muy unido. Hola, buenas tardes. Mira, quería preguntarte sobre este personaje negro, el conde este del ojo de cristal, que es el contrario a Tina, ¿no? Lo hiciste con la idea de que este hombre parece que iba robando libros, pero con ánimo de lucro, porque lo quería vender. Y Tina, sin embargo, era como para la gente, para eso. ¿Es esa la idea que tú tenías? Y también, si desde el primer momento tenías claro que querías mezclar personajes ficticios con personajes reales, que hay muchos. Claro. Gracias. A ver, a veces son cosas a las que se llega, a conclusiones a las que se llega. Cuando has leído así, que lees muchas cosas de la época y tal y cual, los expolios de libros para coleccionistas estaban a la orden del día. Y llevaban haciéndose muchísimo tiempo porque la primera ley que protege el patrimonio, o sea, no había leyes que protegieran el patrimonio. Entonces, la primera ley que protege el patrimonio se hace durante la Segunda República. Porque dicen, oye, que están viniendo aquí millonarios americanos y se están llevando capillas enteras en cajas. Las 11.000 cajas famosas en las que se llevaron una capilla. Pues, a ver. Entonces, hicieron una ley para intentar evitarlo, pero eso se seguía haciendo. Y eran un tipo de personajes muy definidos, gente muy culta, que sabía idiomas, porque podían tener encargos de fuera y tal, y que normalmente sabían más de las bibliotecas que, por ejemplo, los herederos de una biblioteca. O sea, a ti se te muere tu padre y no sabes que tienes ahí un manuscrito del siglo XV, y entonces llegaba este señor y te decía, te compro toda la biblioteca por tanto, y tú creías que habías hecho un negociazo. Y eso es el conde duque. O sea, yo quería que hubiera una representación de esos personajes, porque existen. El conde duque, a mí me dice la gente, es el villano. Y yo digo, a ver, es el villano y no, es el villano para Tina, porque representa todo lo contrario de lo que ella defiende. Pero primero, es un señor que es pobre. O sea, quiero decir que todo eso se lo ha hecho él solo, ha aprendido idiomas, ha estado... de alguna forma se hace pasar por rico y por elegante, porque es como consigue las cosas. Pero lo que es listo. Una persona muy inteligente, con muchas menos posibilidades de las que tendría cualquiera de tener mucha menos inteligencia, pero más dinero. Entonces, la forma que tiene de aproximarse a lo que lo que él ama son las bibliotecas. Luego es un soberbio y te puede parecer un idiota y todo lo que tú quieras, pero realmente es eso lo que le pasa al conde duque. No es únicamente un villano. O sea, el rayo de luna se lo intenta explicar a Tina. O sea, el tipo de personaje que es. ¿Es de fiar? No. ¿Es malo? Tampoco. Es otra cosa. Y luego, por otro lado, yo estoy muy en contra de los saqueadores y de todo esto, por un lado, pero también tengo el corazón partido, porque muchas bibliotecas ardieron por ignorancia, a muchas bibliotecas les cayeron obuses y muchísimas cosas se perdieron para siempre, pero las cosas que se llevaron los saqueadores, yo estoy segura de que tarde o temprano volverán a nuestras manos. Porque en algún momento el señor o el hijo del señor que pagó por aquello se morirá y llegará un nieto que necesite dinero y lo venderá a un museo, a una biblioteca o a un no sé qué. Y así es como aparecen las cosas. Y probablemente muchas de esas cosas se hayan salvado de la guerra porque las robaron. Que me parece horrible decirlo, pero es así. De hecho, en el bando franquista había mucha gente que eran cultos, que cuando veían las cosas que se estaban purgando de las bibliotecas, así un poco pagaban a alguien o lo que sea para que escamoteara lo que era interesante y tenía valor para que no se quemara.
y se lo quedaban ellos en sus casas, a escondidas. O sea, quiero decir que también había esto, ¿no? Por ahí. Sí, los personajes ficticios y reales, perdón. Bueno, esto es una conclusión a la que llegué, porque cuando ya tenía la información suficiente sobre o sea, tuve que tomar la decisión de ¿cuento solo la historia del salvamento último o hago una novela sobre esto, que a mí me parecía mucho mejor porque había tan poca información y era tan complicado rascar que había que fabular mucho para construir una novela entera solo sobre el rescate de la guerra. Entonces yo dije, bueno, voy a conservar mi idea de la biblioteca invisible y voy a hacer evolucionar al personaje de Tina hacia el rescate de después. Y ahí llegué a la conclusión de que, claro, yo iba a hablar en lo del rescate de personajes que eran reales pero nadie conocía. Entonces, para que la gente pudiera llegar con naturalidad a ellos y ya sospechara que a lo mejor esa gente existió de verdad y sintiera curiosidad por ellos, tenía que haber antes gente que fueran más o menos conocidas por todo el mundo o que estuvieran a un golpe de Google, que fueran fáciles de encontrar. Entonces, lo que hice fue implicar a esa gente con la biblioteca invisible. Metí en la parte fantástica y tal a los personajes que eran más reconocibles para que se llegara con naturalidad cuando Tina, que es el personaje ficticio, llega a la Biblioteca Nacional, los personajes que se encuentran allí, que son reales, ya la gente estuviera acostumbrada, ¿no?, a la dinámica de la novela. Hola, buenas tardes. Dos comentarios y una serie de dudas. El primero es que cuando mi mujer me dice, ¿te comes los libros? Dice, ¿que con qué estás ahora? Digo, pues mira, con una muchacha de Campo de Criptana, yo soy del Toboso. Mi madre trabaja en el Toboso. ¿Tu madre trabaja en el Toboso? Mi madre trabaja en el Toboso, sí. Es maestra en el colegio del Toboso. Y me dice, ¿qué tal es? Digo, pues las 100 primeras páginas me da la sensación de estar leyendo Almudena Grandes. Eso es lo primero. Lo segundo, la localización geográfica de la familia se puede achacar a La Mancha y un pueblo que tenga estación de tren. Totalmente, sí. No digo que pueblo tiene estación de tren. Y luego, eso es la deducción por cómo quedó el frente. Está muy bien deducido, sí. Y luego, yo veo que llevamos aquí ya 40 minutos hablando de bibliotecas, libros. Entonces, yo me pregunto, la relación de la protagonista con su padre, la relación tan brutal con su madre, la relación tan maravillosa con su tía, los cambios, cómo cambia en esa época la relación a la que estaba condenada, no, pero llámale asignada con Felipe, la relación con Beba. Vamos a ver. Es tan solo una trama secundaria, según lo que veo. Porque para mí, realmente, bueno, eso está bien, es teoría, pero es que me parece maravilloso. Claro, ahí están todos los detalles de todas las cosas que, gracias por lo de maravilloso, que están todas las cosas que yo hablaba de cómo cambian las cosas. O sea, realmente, donde yo he ido colocando todas las historias que no nos han contado correctamente, que no tenemos muy claro cómo era la vida de la gente o hacia dónde iba o hacia dónde parecía que podía ir, están colocadas en las vidas íntimas tanto de Tina como un poco menos de Beba, pero también como incluso de Estrellita, ¿no? O sea, ahí están como colocadas todos esos detalles que a mí me interesaba que estuvieran y que me parecía importante. O sea, no es gratuito, por ejemplo, que el padre de Tina sea un camisa vieja y que sea anticlerical. Porque otra de las cosas que nos han contado mal es que el fascismo español siempre estuvo unido a la Iglesia. No es verdad, eso fue una idea de Franco. Entonces, luego, en cuanto le empezaron a estorbar, o sea, los primeros fascistas, había gente allí pues que eran todas las cosas que Franco odiaba, o sea, gente anticlerical, masones, había una serie de gente ahí pues que de repente a Franco le estorbaban. Y a mí me parecía interesante que allí hubiera un señor que era, pues eso, un fascista, pero que al mismo tiempo quería que su hija estudiara y espabilara, que tenía
bueno, pues un señor de la época, ¿no? Tenía tierras, quiero juntarlas con las del vecino, pues ¿qué hago? Pues casaré a mi hija con el vecino para juntar las tierras y no sé qué, con la buena suerte de que estos más o menos son amiguetes, pero claro, luego tienen vidas muy distintas, porque ya de entrada por dónde va a estudiar cada uno. Él se va a estudiar a Salamanca y ella se queda en Madrid. Tienen un frente de guerra en medio horroroso con ideas muy dispares ya de entrada. De lo que se rodean, ¿no? Cada uno de los personajes, eso me parecía muy importante. Y luego la familia secundaria de Tina a mí me parece también muy importante por varias cosas. Primero por la tía Paca, que creo que es el personaje que más me gustó hacer de toda la novela, es el que más disfruté. Ah, sí, yo esta no la conozco. ¿Quién es? Bueno, ahora cuando acabe esto me dices el nombre que vamos a ir a visitarla. No, bueno, esta es una mezcla de varias de las tías abuelas de mi madre. Pero claro, mi madre cuando se leía el libro decía, es que no puedo, porque las estoy viendo perfectamente delante de mí, ¿no? Pero me encantó hacer el ambiente no me va a salir la palabra ahora, la pensión con los ancianos y todo esto, que también me servía mucho, por un lado, para situar históricamente el momento, porque claro, son gente que ha sobrevivido a la gripe del 18, que ha visto caer las últimas colonias, que han estado, son muy aficionados a la Gran Guerra, y claro, es que todo eso colabora al contexto de lo que está sucediendo. Pero al mismo tiempo me apetecía que fuera gente con intereses, divertida, etcétera, porque, y esto es muy importante para mí es muy importante intentar colocar en los libros gente mayor que hace cosas y tiene intereses y está viva. Esto para mí es fundamental y lo hago siempre que puedo y me encaja. Entonces, una de las cosas a mí más bonitas que me han dicho nunca fue cuando estaba haciendo la promoción de Avenida de la Luz, fue en 2015 cuando salió el libro. Llamó un señor a la radio en directo diciendo que se había comprado el libro porque en el cine de la Avenida de la Luz fue donde le dio por primera vez la mano a su mujer, a la Mercé. Y entonces, que claro, luego se había dado cuenta de que el libro no tenía nada que ver, pero que se lo había leído con mucho gusto. Se lo había leído con mucho gusto porque qué alegría, y que quería llamar para agradecerme que hubiera, por mi tratamiento de la gente mayor. Porque uno de los protagonistas que está viviendo la aventura, que la está liando, bueno, es el que la lía realmente de origen, es un señor que tiene 80 años y que, bueno, porque hace cacharritos en su casa y que todo el mundo piensa que es un poco excéntrico, pero que en realidad lo que cuenta de verdad le pasó. Lo que pasa es que nadie se lo cree. Se lo toman un poco por el pito del sereno y entonces, como nadie le hace ni puñetero caso, va él a demostrarlo. Y es a raíz de lo que se lía, todo lo que se lía en la novela. Y el hombre estaba encantado y eso a mí me gusta, porque para mí yo creo que hay una sensación muy rara. Ahora le han puesto un nombre muy cursi, edadismo, que es como que se lo han puesto también como para decir que a la gente joven no se le hace ni puñetero caso, pero a la gente mayor tampoco, ¿no? Como si solo existiera ahí un limbo entre los 30 y los 50 donde a la gente se la puede tomar en serio o algo. Pero a mí siempre me ha irritado bastante la sensación que hay, sobre todo en la ficción, de que la gente mayor no tiene una vida. No, es como si a partir de cierta edad ya no se pudieran tener ilusiones, emociones, se pudieran hacer cosas, se pudieran tener intereses o se pudiera tener cualquier cosa, ¿no? Y entonces a mí la idea de la pensión, que realmente la idea se me ocurrió porque una de mis tías abuelas tenía una pensión, era la viuda de un señor médico y luego ya pues tuvo que hacer una pensión en el piso, o sea, de ahí salió la idea, era de la realidad. Para mí el ambiente de la pensión era importantísimo,
Y la relación con la madre, me gusta que me lo digas, porque mi madre, la pobre, que es encantadora y maravillosa, dice que soy experta en escribir madres monstruo. Y entonces, claro, yo le digo, mamá, eso es porque tú eres maravillosa y pienso todas las posibilidades de que no hubieras sido así. Y sí, es un poco... Bueno, también me gustaba la idea de que Tina llegase a la conclusión de que su madre no era tan monstruo como humana con muchos problemas, ¿no? En el momento en el que empezamos a ver cuáles son los problemas que tiene el otro, empezamos a entender las cosas y resulta mucho más difícil detestarlos. Yo quería preguntarte, porque una de las preguntas que tenía pensada hacerte la has contestado tú, que tardaste 5 años en escribir la novela. Pero me ha sorprendido lo que has dicho, que necesitas oírla o necesitas escucharla. ¿Cómo consigues eso? Pues si lo supiera. Pues yo digo que quedo a veces como una enferma mental, pero es que es verdad, hasta que no lo oigo, yo no visualizo. Mira, yo también escribo cine y escribo teatro y escribo otras cosas, pero esas cosas aparecen en mi cabeza como imágenes. Es decir, yo puedo construir un guión de una historia porque la estoy viendo. Sin embargo, cuando estoy escribiendo narrativa, la oigo, no la veo. O sea, yo para saber luego cómo son los edificios, tengo que recurrir a ver cómo son las fotografías, mirarme el mapa. Tenía un mapa de Madrid de la época, gigantesco, puesto en la habitación para mirar cómo se llamaban las calles, cómo se llegaba de una calle a otra. Hubo cosas a las que tuve que renunciar porque a veces los nombres de las calles durante la Guerra Civil cambiaban cada 2 o 3 meses. Pero bueno, más o menos te podías hacer una ubicación del lugar, ¿no? De cuánto se tardaba de un sitio a otro, por dónde se entraban las puertas, ¿no? Cómo entras en un sitio. Me ayudaron muchísimo, 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 de verdad, las bibliotecarias. Tuve una bibliotecaria loca, perdida, buscando un mapa de la Biblioteca Nacional, un plano de la Biblioteca Nacional antes de la reforma del 50 y no sé cuántos, porque había un sitio que yo tenía que saber cómo se llegaba y cuánto se tardaba. Y era imposible saberlo porque se había reformado, o sea, tal y como está la Biblioteca Nacional ahora, se ha reformado 3 veces desde entonces. Yo me fui a la Biblioteca Nacional, me hice la visita guiada y yo iba, esto es muy ridículo pero es cierto, iba golpeando las paredes, porque era como, aquí han puesto, que tenía que encontrar dónde habían levantado el muro que comunicaba de un lado a otro. Y entonces yo estaba escuchando al guía, iba haciendo así, tocando, a ver si en algún punto se notaba que era diferente, ¿no?, el muro. Pero sin embargo, la parte del sonido me sale de forma natural. O sea, eso, yo ya sé perfectamente el tono de voz de todos mis personajes. Y qué inflexiones tienen al hablar, cuando, pues si se ponen nerviosos, si agudizan la voz. Todas estas cosas las sé y me ayuda a comprenderlos. Pero no sé, yo supongo, a ver, esto puede ser que influya mucho que yo soy disléxica. Entonces, bueno, y fui diagnosticada muy tarde, fui diagnosticada con 20 y tantos. Y entonces, cuando era pequeña, yo muchas cosas, más o menos me podía hacer una composición de cómo... O sea, yo relacionaba mucho lo que mi familia tiene un bar, entonces lo que la gente pedía con lo que le ponían y la forma de las letras en las etiquetas para relacionar una cosa con la otra y aprender a leer y a escribir y todo eso, para parchear. O sea, yo parcheaba realmente mi defecto, mi forma de pensar diferente y tal. Entonces yo me acostumbré mucho a escuchar y supongo que por eso lo primero que surge o una historia no me funciona hasta que no sé cómo suena. Si tiene, pues eso, el tintineo de las copas, el jaleo, Y una pregunta, ¿no te han propuesto llevarla al cine? No.
Al cine es carísimo. Bueno, pero el problema básico es que pasan 9 años en la novela. O sea, en una película, como a lo mejor se podría hacer una serie. A lo mejor se podría hacer una serie, pero yo creo que la gente no quiere ni oír hablar de una serie sobre la guerra civil. Pero bueno, esto es ya una cosa personal mía. ¿Que es el tema principal? No, pero es el tema de fondo. ¿Alguna pregunta? Hola, es muy corto. ¿Por qué Federico? De todos los personajes que... Federico, pues por varias cosas. Federico García Lorca, yo llego a él porque lo hubiera querido evitar por todos los medios, porque es un personaje que tiene tanta potencia que te puede comer una novela. Pero, primero, aparecía en todas las cosas que yo estaba leyendo de la gente de la época, estaba en todos los saraos, en todos sitios estaba metido, por H por B. Luego, lo siguiente que pasa es que yo me miro las tiras cómicas y descubro que en la Guerra Civil los periódicos de izquierdas empezaron a reírse de Federico García Lorca haciendo unas tiras cómicas en las que se choteaban de él por no definirse políticamente. Y lo llamaban niñato, caprichoso, jaja, jiji, le ponían pañales y le hacían caricaturas, ¿no? Como con pañales y tal. Y entonces yo dije, bueno, o sea, esto es interesante. Y ya lo siguiente que descubro es que a él le censuraron una obra de teatro. Y me leo una copia anotada y con un prólogo muy detallado de cátedra sobre cómo se había intentado recuperar la obra y no sé qué, no sé cuántas, y me quedo alucinada. Digo, pero si es que esto es fantástico. O sea, yo ahora mismo estoy buscando obras que se censuraran y que pudieran ser recuperadas por los personajes o salvadas de alguna hoguera o algo para proporcionarles los nombres a los personajes principales dentro de la biblioteca invisible, y es que la historia del Perlimplín casi se escribía sola, porque además pasó más o menos, o sea, menos la parte en la que Beba participa, más o menos fue así. O sea, en un momento dado, Federico García Lorca, que debía ser muy travieso, dijo, uy, esta que es mujer de un abogado famoso, seguro que me rescata el Perlimplín. Y entonces le dijo a Puro Celay, ¿que quieres la zapatera prodigiosa? Yo te la dirijo. Eso sí, si también montas el Perlimplín. Oh, sorpresa, venía con trampa, ¿no? Esa historia me parecía divertidísima y tenía que estar. Yo me he fijado, lo primero, en las dedicatorias que dedicas en el libro. Y uno de ellos es que nos ha llegado al corazón porque Fernando Marías era un autor queridísimo por nosotros. Y sé que participabas en el proyecto suyo de las hijas de Marie Shelley. Y me gustaría preguntarte si nos puedes comentar algo de esa experiencia con Fernando Marías y con ese proyecto suyo. Bueno, Fernando Marías era, si habéis leído la novela, no es fortuito que le llamen la dedicatoria Nuestro rayo de luna en la oscuridad. Era una persona absolutamente generosa y que siempre pensó que lo que nos favorecía, lo que favorecía a alguien nos favorecía a todos. Su gran sueño era construir como una gran hermandad en la que todos los escritores nos quisiéramos y fuéramos amigos y trabajáramos juntos. Y él tenía muchos intereses, le interesaban mucho las cosas que tenían que ver con el fantástico, con el terror. Y creó intentando crear esa comunidad, pues una comunidad de gente que tuviera esos mismos intereses, que se llamó Los Hijos de Mary Shelley. Y entonces, pues había unos libros físicos en los que cada libro era temático sobre algo relacionado con el fantástico, con el terror y tal, y alrededor de eso hacíamos todo tipo de cosas. Hacíamos performance, obras de teatro, exposiciones. Lo más loco que se nos pudiera ocurrir, si se lo proponías a Fernando, encontraba la forma de hacerlo, ¿no? Y esto era absolutamente fantástico. Teníamos uno de mis relatos que lo llevé a teatro y lo hice yo misma y supe que funcionaba porque todo el mundo hizo ¡guau!
porque hacia el final, en un momento dado, yo estaba hablando y empezaba a sangrar por la boca. Esto fue un truco que yo, pero claro, yo no lo notaba. O sea, no sabía si estaba saliendo bien o mal hasta que no veía las caras de la gente. Y entonces, una de las cosas que hicimos, yo tengo una tía que es pastelera, mi tía, Fernando le encargó que hiciera unos pasteles que al morderlos también sangraran, ¿no? Y entonces mi tía estuvo ahí haciendo como una especie de experimento hasta que consiguió hacer unas trufas maravillosas de chocolate con naranja que estaban rellenas de no sé qué cosa, de frutas del bosque que se había inventado, que claro, cuando las mordías hacían el mismo efecto que cuando yo estaba hablando y me empezaba a caer sangre, ¿no? Pues de los labios. Era una cosa muy espectacular. Y Fernando es una de esas personas estupendas, mágicas y fantásticas que a todo el mundo le cae bien, que eso es muy difícil en esta vida. Hay muy poca gente que tuviera algo malo que decir de Fernando, y probablemente si lo hubo o en algún momento estaría equivocado. Pero lo que me interesaba y claro, yo tardé 5 años en escribir este libro. Este libro ya estaba dedicado a Fernando antes de que Fernando se muriera. Él no lo llegó a ver. El libro salió, a mí me dieron el azorín en marzo, salió en abril y Fernando se había muerto en febrero. Y claro, lo de este rayo de luna en la oscuridad es porque el personaje de Rayo de Luna, yo me di cuenta cuando cerré la novela que tenía muchas cosas de Fernando. No todas, pero sí algunas. Sobre todo esa absoluta generosidad inconsciente, que es la gente que hace las cosas tan llenas de fascinación que no se dan cuenta de si eso les favorece o no les favorece, o eso está fuera de la ecuación, ¿no? Y eso era Fernando y eso también es Rayo de Luna. Entonces, por eso le dediqué el libro a Fernando y me hubiera gustado mucho que lo viera. Claro. ¿Hay alguna pregunta más? No. Pues entonces nos gusta siempre preguntar a los autores que vienen a los cafés si quieren hablarnos en qué están trabajando en el momento actual. ¿Tenéis tiempo? Sí, a ver, yo siempre estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, entonces esto requiere una explicación. Pero ahora mismo estamos hice un cortometraje con Eulalia Ramón, el guión es mío, la idea original del guión es mío, dirige Eulalia Ramón, que se llama Cuentas Divinas. Ahora mismo estamos festivaleando por medio mundo y en campaña para los Goya, claro. Y si os interesa verlo, está en Movistar Plus, se puede ver, se llama Cuentas Divinas. La semana que viene sale mi próximo libro, que es un libro de relatos que es muy especial para mí, que se llama El infierno es una chica adolescente. En la primera página pone: todo esto aconteció en un pueblo de La Mancha tan real como imaginario. Son relatos que son 16 cuentos para adultos, pero en los que los protagonistas son niños o adolescentes de la posttransición. Que creo que es un momento que es muy generacional y del que se ha hablado muy poco realmente, porque los hijos del boom nos encontramos con que todos teníamos un amiguito que su tío, su padre, su primo era yonki o se estaba muriendo de sida o lo que sea, que vivimos el momento en el que la heroína pasó de ser un problema de drogadicción a un estilo de moda, el heroin chic, que es una vergüenza y que causó todos los trastornos de alimentación que os podéis imaginar. O sea, yo recuerdo perfectamente ver cómo en la clase de la que estaba por encima de ti había una anoréxica y una bulímica, en la tuya 2.
en la siguiente 5. Y conforme ibas bajando de edad, te ibas dando cuenta de que había clases en las que lo raro era que alguien comiera normal. Era terrorífico. Y entonces, bueno, todo esto lo cuento intentando respetar el cómo yo veía el mundo entonces, que yo siempre he sido muy fantasiosa, entonces lo veía como si todo esto estuviera rodeado de monstruos y de criaturas fantásticas en un mundo un poco extraño, ¿no? Este libro estaba preparado para salir antes, pero me dieron el azorín, entonces se retrasó y esto permitió una cosa maravillosa y mágica, que es que yo le dijera a mi editora, tengo una amiga ilustradora que creo que podría ilustrar el libro, que además es amiga mía de la adolescencia, ha vivido todo esto conmigo y creo que sería muy interesante. Mi editora puso la cara que ponen todos los editores cuando les dices te voy a presentar a una amiga. Me dijo, bueno, pues enséñame algo, le hacemos una prueba, no sé qué, no sé cuántas. Y luego me llamó y me dijo, ¿pero esto qué es? ¿Dónde la tenías escondida? Digo, ya. El libro quedó espectacular porque ya está en casa, yo ya lo tengo, pero el día 2 sale en librerías. Pero os recuerdo que no es infantil, a pesar de estar ilustrado y de ser cuentos protagonizados por niños y adolescentes. Lo digo porque salen cosas muy fuertes en ese libro y no quiero luego que los padres se enfaden conmigo. O sea, entonces yo lo voy soltando. Que luego los niños o adolescentes se quieren acercar ellos por su propia pata, que hagan lo que quieran. Porque yo tengo la sensación de que ese tipo de cosas probablemente estorbarán más a los padres que a los hijos, pero es así. Y nada, estoy escribiendo novela también. Lo que pasa es que, bueno, eso ahí de momento me he ido antes. Ahora en la novela estoy en 1925. Pero bueno, es que tampoco os puedo contar mucho porque esto es verdad que de una novela sale otra. Esto lo dice la gente de las bodas, pero de las novelas es absolutamente cierto. O sea, yo toda la documentación de los subterráneos de Madrid la tenía hecha por Avenida de la Luz, que pasaba en subterráneos de Barcelona, pero yo me miré un montón de cosas de subterráneos de toda España. Entonces ya sabía que la Biblioteca Nacional había empezado en un subterráneo en Madrid, o sea, sabía un montón de cosas que luego me sirvieron para esta. Y muchas de las cosas que no utilicé en la Biblioteca de Fuego sobre el mundo del espectáculo, cómo funcionaban los cabarets, el cancaneo madrileño de los años 20, que lo tenía bastante trillado y me había leído un montón de cosas, me están sirviendo para la de ahora. Bueno, pues queríamos cerrar este café, si no hay ninguna otra pregunta, y me gustaría leer unas palabras de una lectora tuya en quelibroleo.com que me han parecido muy impresionantes sobre la novela La Biblioteca de Fuego. Dice, la novela nos muestra que un libro no solo es una ventana abierta a un mundo en el que podemos soñar, reír, llorar y olvidarnos por unas horas de la triste realidad que nos rodea. También es una herramienta útil para aprender y ser capaces de defendernos de aquellos que pretenden tomar las riendas de nuestro destino. Eso, te agradecemos tu presencia aquí y estamos deseando que salga tu libro para incorporarlo a los catálogos de nuestras bibliotecas y leerlo y poderte invitar de nuevo a participar en otro café literario. Gracias. Cuando queráis. Muchas gracias a todos.